Buen día, es un gusto saludarles. El día de hoy tenemos una actividad muy relevante, una actividad que hemos trabajado en conjunto en el Departamento de Educación Especial, que sin dudarlo es pensado en ustedes. El día de hoy nos acompañan grandes figuras de la cuestión de derecho. El día de hoy nos acompaña el doctor Hugo Eric López Medrano. Muchas gracias, doctor. Al El día de contrario. hoy por apoyarnos. Y el doctor Antonio Contreras Arellano. Muchas gracias, doctor. Al contrario. Así también nos acompaña en parte del Departamento de Educación Especial. Ustedes ya conocen a la licenciada Carla, que es la responsable del área jurídico, y a la licenciada Cintia, que también está formando parte de ese gran equipo de trabajo. Bien, el día de hoy lo que queremos lograr, lo que queremos trabajar, es un tema muy importante para nosotros en la cuestión de la inclusión y la educación especial, y que como tal, en este gran equipo de trabajo y en reuniones previas a este día, se tomó la decisión, en conjunto con una idea del doctor Antonio, que se llamase Empatía con la Discapacidad. Y platicábamos en breve, antes de empezar esta grabación, de la importancia de lo que hemos cambiado en esta pandemia. Hacemos una memoria de que afortunadamente estamos aquí, que podemos convivir, que podemos platicar esta parte muy importante, y que la palabra empatía fue algo que estuvo en boga y algo que siempre ha estado todavía relativamente cerca de nosotros. Bien, el día de hoy quiero empezar presentando al doctor Hugo Eric López Medrano, que me dará la oportunidad de leer una pequeña semblanza de su vida, y posterior a ello él nos platicará más de su formación, al igual que el doctor Antonio. Bien, el doctor Hugo Eric López Medrano es licenciado en Derecho y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Derecho Social y especialidad sobre la reforma en materia de justicia laboral. Ha impartido cursos y conferencias en diferentes instituciones públicas y privadas, así como de carácter académico del país, entre otras: la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad de Jalapa, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Escuela Libre de Derecho de Puebla y la Universidad Autónoma de Baja California, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, que actualmente platicábamos está en la cuestión de la docencia, en los campus Santa Fe, Estado de México, Ciudad de México, Toluca y Querétaro. En el ámbito académico es profesor de asignatura en la Universidad Anáhuac del Sur y profesor de investigador en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, impartiendo diversas materias jurídicas, como son Trabajo 1 y 2, Derecho Procesal del Trabajo, Derecho Empresarial, Propiedad Intelectual, Relaciones Laborales, Derecho y Negocios. En el ámbito del servicio público, entre otros cargos, ha sido titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal, gerente de procesos contenciosos en la Secretaría de Economía y Secretaría Proyectista de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. También el doctor ha realizado algunas publicaciones, como son Dirito de Proceso, Anuario Jurídico, El Derecho del Trabajo en México, Presente y Futuro de las Relaciones Laborales de carácter individual. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias. Bueno, como bien se ha leído en mi vida académica y profesional, pues básicamente mi desarrollo ha sido en materia de derechos humanos, desde los años 80, 90, que empezó el auge en México, ¿verdad? Porque en el mundo ya había una tradición doctrinaria y también de parte de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, pero en México como que llegamos un poquito tarde a este desarrollo. En los años 90 estuve colaborando en los 90 en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y también pues el otro aspecto, como bien se estableció en mi currícula, es en la parte del derecho del trabajo. Ha sido mi pasión el derecho del trabajo. Académicamente me he desarrollado en esa materia, y entonces pues también he estado de cerca en materia de los derechos de las personas con discapacidad. En esta última etapa de mi vida profesional estoy apoyando en un programa de las Naciones Unidas, PNUD, sobre los compromisos que tiene el Estado mexicano ante los diferentes organismos internacionales. Uno de ellos obviamente es el Comité de las Personas con Discapacidad. Entonces estamos muy interesados en estos eventos que afortunadamente me invitaron. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sin dudarlo, su presencia nos fortalece. Muy amable. Bien, en este sentido vamos a pasar a presentar al doctor Antonio Contreras Arellano. Buen día, doctor. Buen día. Un gusto tenerlo aquí. Voy a darme la oportunidad de leer una pequeña semblanza de su formación.
Bien, actualmente está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretario auxiliar de acuerdos adscrito a ponencia, profesional operativo de la Suprema Corte de Justicia, en la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México, docente de maestría en Derecho Laboral, impartición de la asignatura de Seguridad Social, Institutos de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. También fungió como jefe de departamento adscrito a la Dirección Jurídica, en asesoría en materia de adquisiciones, asesoría a la coordinación administrativa de la Dirección Jurídica. También jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos, representación legal en materias laboral, civil, penal, contenciosa administrativa, atención de asuntos consultivos y contratos, manejo de volúmenes en juicios, en especial labores, pues se atendieron alrededor de 210 expedientes. Jefe del Departamento en Foviste de lo Contencioso, responsable de la atención de 18,000 juicios en defensa del fondo y de recuperación de cartera vencida por la vía judicial, apoderado legal en materia laboral y fiscal del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Texcoco, Centro Hidalguense de Estudios Superiores, docente en la maestría en Derecho Penal y Derecho de Amparo, en la Universidad INFA, docente en la maestría de Derecho Ambiental, en la Universidad del Valle de México, académico de tiempo completo, con énfasis en investigación, litigio estratégico experimental, investigación en diversas materias del derecho, impartición de clases a nivel maestría y licenciatura, y proyectos relacionados con la enseñanza del derecho. Muchas gracias, doctor. Adelante. Al contrario, primero felicitarlo, doctor, por esta iniciativa. Uno de los problemas de la discapacidad es visibilizarla. Aunque parece ser una cuestión evidente, en realidad no lo es, y es necesario que una parte del ajuste razonable sea que toda la sociedad advierta y sepa que tiene que adaptarse a la discapacidad. Felicito también a la licenciada Carla, a la licenciada Cintia, por la excelente labor que desempeñan. Agradecer de antemano al maestro Marco Tulio Alonso Alfonsín por todo el apoyo que ha brindado para poder ejercer este trabajo, y por supuesto, doctor Hugo, muchísimas gracias por compartir esta mesa y esta charla con nosotros. Particularmente mi última experiencia, que ha sido como operador jurídico, en la que el trabajo es precisamente analizar en su mayoría normas jurídicas que se relacionan con el ejercicio de la discapacidad, es una cuestión realmente compleja todo el contexto que lo conlleva. Es decir, desde la existencia del estado de interdicción y tenerlo que dejar de lado porque es un modelo que invisibiliza a la discapacidad y no le permite ejercer sus capacidades, hasta cuestiones que tienen que ver con accesibilidad. Todo eso es parte de lo que se postra y se trata de visibilizar, y es por ello que los felicito, sobre todo por el área en el que ustedes se encuentran, por la labor que desempeñan, el hecho de preparar a personas con discapacidad para que puedan enfrentar una vida que lastimosamente, como me parece lo platicaremos, pues no está hecha para que ellos puedan hacerlo. Entonces, una doble felicitación para todos ustedes. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, doctor. Déjenme contextualizarlos un poco, y esta idea de estas y muchas cápsulas de podcast que estamos nosotros trabajando en el contenido del departamento, lo platicábamos con las abogadas y un servidor decía, tenemos que crear algo para hacer visible lo invisible, como lo comenta el doctor. Creo que tenemos que dejar de romantizar con la discapacidad. Es algo que está, es algo que se vive, que día a día todos podríamos tener esa situación de una discapacidad, una caída en ese momento, nos cambia la vida. Es por eso que es importante hacer estas temáticas, para sensibilizar, para proyectar, para tocar esos corazones, como lo platicamos hace un ratito. Entonces, de igual manera, agradezco mucho a las licenciadas, mi reconocimiento, porque son ustedes los que han llevado esta estrategia, esta coordinación, y también agradecerle mucho al maestro Marco. La verdad es que es un apoyo fundamental desde que nos conocimos. Ya recordarán ustedes el video de Mariano, tocando corazones. Yo creo que ese video nos abrió esa perspectiva de que desde la silla que tenemos en este momento tenemos que hacer acciones en pro, abrirnos las puertas entre todos, y saben ustedes mi lema, que el equipo es mejor. Entonces, adelante, licenciadas, les dejo en el uso de la palabra. Gracias. Bueno, pues igual, bienvenidos, doctores. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, ya entrando un poquito pues al tema de los derechos humanos para las personas con discapacidad, doctor Antonio, ¿usted considera que los derechos humanos se aplican adecuadamente en el ámbito educativo para las personas con discapacidad? La respuesta es parcial. Es parcialmente sí se aplican. Tenemos espacios, existen espacios en diversas instancias educativas donde efectivamente
se trata de aplicar estos derechos para las personas con discapacidad. Sin embargo, hay algo que rebasa la instancia, y esto que lo rebasa son las condiciones sociales que rodean a las personas con discapacidad. Muchas veces, y desafortunadamente, la discapacidad va de la mano con pobreza extrema, a tal grado que ni siquiera tienen la posibilidad de acudir a las escuelas. Entonces, eso se torna en una cuestión sumamente complicada para un ejercicio efectivo de los derechos humanos en la educación. Afortunadamente existen personas como ustedes que efectivamente luchan para que se puedan hacer efectivo, buscan la manera de que la persona pueda acudir y puedan seguir acudiendo a estas instancias educativas para ver desempeñados sus derechos humanos en relación con la educación, por supuesto. Ok, bueno, pues hablando un poquito de la libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información, para que todas las personas con discapacidad tengan derecho a expresar sus opiniones con libertad, ¿qué leyes cree que falten en México para lograr esta parte de... Leyes tenemos, es decir, todas las leyes, me parece que el marco jurídico mexicano, constitucional, legal e incluso convencional, contemplan esta posibilidad de ejercer la libertad de expresión. Me parece que el principal problema no es normativo, sino más bien es un ámbito de aplicación de la norma. Y ahí es donde encontramos diversas gamas y diversos problemas para poderlo hacer. Iniciaba diciendo de cuestiones de ajustes razonables, porque es una cuestión muy importante, que existan las condiciones para que puedan expresar su voluntad. Lo que ustedes hicieron la vez pasada con Marco en el video de Mariana es un claro ejemplo de lo que es establecer una acción afirmativa, es decir, ejercer un ajuste razonable para que una persona con discapacidad pueda expresar su libre pensamiento. El problema viene cuando enfrente las instituciones ya no lo permiten. Y ese es un grave problema, porque no nada más es el hecho de poder expresar una opinión de una persona con discapacidad, sino ejercer plenamente sus derechos. Debemos entender que las personas con discapacidad se ven rodeadas siempre por un núcleo de apoyo, y ese núcleo de apoyo es un núcleo familiar. ¿Qué pasa cuando ese núcleo familiar se ve impedido para poder aportar lo que tiene que aportar a la persona con discapacidad para que pueda desarrollarse plenamente? Un ejemplo es en los empleos. Existen ciertas condiciones que las familias, y el doctor Hugo nos podrá dar mayor razón que un servidor en relación con esto, pero ¿de qué posibilidades hay que personas trabajadoras que tienen familia con discapacidad obtengan un permiso para poderlos llevar a terapias, para poderlos llevar a las escuelas, para poder darles la atención que necesitan? Yo tengo un ejemplo muy claro y desafortunado de gente que conozco por la maestría en Chiapas. En la Procuraduría, ¿no?, de Justicia del Estado de Chiapas tienen un problema en ciertos departamentos, de manera particular en departamentos de periciales, porque existe más de una persona que tiene hijos con algún tipo de discapacidad. Requieren llevarlos a los servicios de atención, por ejemplo al servicio DIF, para que puedan obtener ese tipo de atenciones, y no se los permiten, incluso son amenazados de perder el empleo. Justamente este tipo de restricciones irracionales, porque además no tienen ninguna racionalidad, pero que normativamente hablando no encuentran asidero, no encuentran un fundamento para poder obtener este tipo de permisos, es que llevan incluso a no tener que llevarlos porque los van a despedir. Si se quejan e inician cualquier tipo de acción pensando que puedan ejercer esta posibilidad, la amenaza es despedirlos. Si pensamos que hay una restricción constitucional para peritos, ministerios públicos y policías, que si son despedidos ya no hay posibilidad de que mediante una demanda puedan reincorporarse a su trabajo, la amenaza de ser despedidos es una amenaza muy grande, porque quedarse sin trabajo y tener que apoyar a sus familiares con discapacidad se vuelve una tarea prácticamente imposible. Pero ahora, tener que ayudarlos con un trabajo en el que no les permiten llevarlos, sigue siendo una lucha igualmente compleja. Me parece que el principal problema que rodea esto es la imposibilidad o la irracionalidad que todavía existe en la mayoría de las personas para entender que se tiene que permitir atención a las personas con discapacidad. Es parte de lo que el modelo social implicaría para ajustes razonables para ellos. Por eso, empatía con la discapacidad. Ahí me gusta algo que comenta el doctor Antonio. Creo que le está dando a esta parte que nosotros en educación especial trabajamos mucho,
que son los ajustes razonables. Y me llama la atención y me gusta mucho cómo lo dices, porque es la parte álgida de lo que hacemos. Doctor Antonio, ¿cómo conociste esto de los ajustes razonables? En el trabajo. Debo decir que en mi trabajo en la Suprema Corte es gran parte de lo que se analiza. Es el eje, para mí es el eje rector que se toman o que se utiliza para tomar decisiones cuando se tiene que analizar alguna problemática jurídica, el ajuste razonable. Es decir, es esencial. No podemos entender el derecho humano a la discapacidad sin el ajuste razonable, porque si no, no se materializa, no lo podemos tocar, no lo podemos ver, no está en la mesa. Es el eje toral, el ajuste razonable. Bueno, hablando de esta parte pues es complejo, ¿no? Sin embargo, bueno, no sé, doctor Hugo, si esta prerrogativa que hay en el aspecto de los trabajadores en el ámbito laboral, hay algo que se pueda ajustar en ese aspecto. Bueno, perdón. Podríamos comenzar diciendo que el derecho al trabajo es un derecho que tiene toda persona. En términos de nuestra propia Constitución, artículo 123 nos dice: toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Los tratados internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también consagran el derecho al trabajo y señalan además que el derecho al trabajo es esencial, es requisito indispensable para la realización de otros derechos, ¿no? La persona tiene derecho a trabajar para vivir dignamente. Luego entonces, ese vínculo que debe existir entre el derecho humano, la persona con discapacidad y el derecho al trabajo es un triángulo ineludible que debemos de tener presente siempre. Okay, muchas gracias. Doctor Antonio, ¿no? Aproximadamente aquí en México pues residen un poquito más de 29 millones de niñas y niños y adolescentes, aproximadamente entre una edad de 5 a 17 años. ¿Cree que toda esa población, todas las personas con discapacidad tienen derecho a la educación o tienen ese acceso a la educación? El derecho sí lo tienen, pero una vez más, el acceso me parece que no. Me parece que las condiciones sociales, incluso para una persona que no tiene alguna limitante en sus capacidades, ya sea motoras, mentales, etc., es difícil acceder. Para las personas con discapacidad es el doble de difícil acceder. Vialidades, cercanías, dinero para llegar, dinero para mantenerse, dinero para alimentación, dinero para insumos. Se vuelve un problema sumamente complejo poder ejercer ese derecho. Sí, lo vemos, bueno, pues día a día, ¿no? Que muchos alumnos a veces no llegan a la escuela por la falta de económica, ¿no? Hasta de tomar un transporte, y si no, pues también ellos ven la posibilidad de, pues no tomo transporte, pero me voy caminando, ¿no? Como lo pudimos ver en el video de Mariana. Es correcto. Ajá. ¿Qué considera que haga falta en el sistema educativo para que las personas puedan desarrollarse plenamente, y en este caso, pues, en este grupo de discapacidad? Esa es una pregunta muy compleja. Reflexionándola, lo único que se me ocurre es una especie de ciclo de apoyo en el que, por un lado, se entiende que en la vida de capitalismo en la que vivimos, y vaya, no es que me quiera postrar como un socialista, pero entendiendo que el mundo se mueve con la economía, entendiéndolo desde esta perspectiva, pues es necesario que las personas con discapacidad que se preparan para el mundo laboral efectivamente trabajen, efectivamente lo hagan. Sería muy bueno encontrar los mecanismos que nos pudieran llevar a establecer microciclos, microsistemas en los cuales las personas puedan obtener dinero y de ese dinero puedan aportar para apoyar a otras personas con discapacidad, y cíclicamente se pueda ir desarrollando una manera en que los recursos puedan fluir hacia varias personas, y entonces en estos microsistemas puedan funcionar. El doctor Hugo creo que podrá tener una mejor opinión que yo, pero también fiscalmente se han utilizado muchas estrategias
para que las empresas se vean socialmente responsables y entonces puedan contratar a personas con discapacidad. Yo ahí, por ejemplo, diría que parte de estos estímulos fiscales pudiese existir una manera de que parte de los impuestos que se les puedan cobrar vayan a un fondo revolvente que se pueda utilizar para apoyar a otras personas con discapacidad, sin dejar de lado una cuestión personal que también no quiero dejar de expresar, que es que esta parte de que exista un fomento fiscal para que las empresas contraten a personas con discapacidad no deja de verse, desde mi perspectiva, un tanto revictimizante. El hecho de que el Estado tenga que darles un privilegio a las empresas para que se vean socialmente responsables y contraten a una persona con discapacidad, me parece más una forma de obligarlos a hacerlos por el estímulo fiscal que entender propiamente toda la magnificencia que tiene una persona con discapacidad y todo lo que tiene por aportar, porque tienen muchísimo por aportar. Me parece que en la medida que se vaya entendiendo y se puedan conjugar estas dos cosas, se van a poder encontrar estos microsistemas que nos permitan una relación económica con la discapacidad sustentable. Doctor Antonio, me quiero regresar un poquito a lo que comentaba en la cuestión de que desgraciadamente no existen los permisos para que las personas acudan a la terapia de su hijo como tal. ¿Desde qué instancia política podemos incidir ahí? Si sabemos, por ejemplo, en la lactancia materna existe un tiempo específico, laboral, ¿no? Un derecho laboral, claro, donde te dicen tienes tanto tiempo para la lactancia materna. ¿Desde qué política podríamos nosotros incidir ahí? ¿Es una política pública o tiene que quedar en una cuestión normativa donde, digo, desgraciadamente se tenga que decir, si tienes un hijo con discapacidad, tienes acceso a tanto tiempo para dar? ¿Cómo le hacemos ahí? Pues me parece que el cielo es el límite y en realidad tanto tiene naturaleza de política pública, tanto tiene naturaleza normativa. Estamos acostumbrados en el derecho laboral, y doctor Hugo, por favor no me deje mentir, pero las reglas laborales se entienden como un mínimo. No quiere decir que los patrones y los trabajadores, porque por supuesto es una relación ahí binominal, no puedan dar un poquito más. Entonces, de entrada puede ser una cuestión de efectivamente responsabilidad social, donde sin una norma o sin una política pública que los lleve para allá, pues solitos permitan por ahí un acuerdo que les dé oportunidad, ¿no? Por ejemplo, que si te tomas media hora, una hora para llevar a tu hijo, a tu papá, a tu hermano, a tu familiar con discapacidad, puedas reponer esa hora de alguna manera o buscar algún tipo de ajuste que nos lo permitiría. Por supuesto que la norma sigue siendo entonces el eje rector que nos lleva a entender también las políticas públicas. Ahí la carga pues está en el legislador. No hay otro, no hay ejecutivo, no hay judicial que pueda crear una norma, ¿no? Incluso es parte de los límites que existen entre los poderes. El Poder Judicial no podría inventarse por ahí una norma para que esto existiera, ¿no? Porque es facultad del Poder Legislativo. Entonces tendría que ser el Legislativo quien, entendiendo un poquito estas problemáticas que presentan la discapacidad, pues tuvieran a bien por ahí establecer un rango mínimo de permisos para la discapacidad. Y por último, en políticas públicas, insisto, ahí los poderes ejecutivos pues también tienen un campo grande para poder incentivar este tipo de apoyo. El día viernes tuve la oportunidad de estar en la Cámara de Diputados y una pregunta que venía, no sé si recuerdas, Carla, que de hecho de violentar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y hablábamos en esa parte de cómo la importancia, y yo hice mi participación, que decía que el tiempo y el espacio de donde se desarrolla el niño era un agraviante en esa cuestión de que no se respetaba el tiempo. Porque hablamos del padre como tal, que no le dan el tiempo para llevar al chico a la terapia. Pero ¿qué pasa con el menor? Se le están violentando esos derechos, por supuesto, ¿no? Doctor Hugo, ¿qué opina de esto? Claro, sí, como bien lo dice el doctor, creo que aquí se requiere necesariamente, en principio, una reforma legal. Ya la existe, por ejemplo, esos permisos que se otorgan por ley a los padres que tienen hijos con cualquier tipo de cáncer. Desafortunadamente, ahí como lo regula la Ley Federal del Trabajo, es una suspensión de la relación de trabajo. ¿Qué implica ello? No te prestas el servicio, pero no te pago el salario. Pero bueno, es un pequeño avance necesario, pero no suficiente. En el mismo tenor que esta disposición normativa que protege a los padres para no perder su empleo por dedicar el tiempo a llevar terapias a sus hijos con cáncer, debiera también, como bien lo dice el doctor,
contemplar a las personas con discapacidad que requieren ese apoyo terapéutico, esa asistencia, ¿verdad? Para poder ir evolucionando positivamente. La norma jurídica necesariamente tiene que modificarse en ese sentido y de ahí avanzar, obviamente, hacia otros estadios. Como bien lo dice el doctor, la Ley Federal del Trabajo y la propia Constitución establecen mínimos. O sea, tu patrón es lo mínimo que debes de otorgarle a tu trabajador. Eso no impide, obviamente, como bien lo dices, que de ahí hacia arriba, dice por ahí un autor de derecho laboral, de ahí hacia arriba todo se puede, a través de esa figura del patrón responsable socialmente, la empresa socialmente responsable. Esa es la cultura también que debe permear en la parte de los empresarios, ¿no? Una gestión empresarial ética y bastante solidaria con grupos como las personas con discapacidad. ¿Cómo orillamos al empresario en esta parte? Sabemos que tiene una deducción del 5% al contratar personas con discapacidad. Sí. ¿Cómo le podemos hacer? Una pregunta así que ahorita me salió. Sí. Para que los contraten. ¿Les damos más alicientes al empresario? Decirle, bueno, te vamos a descontar más. O ese fondo que ya lo tengo aquí me parece interesante, que un porcentaje se vaya para las personas con discapacidad, para la atención y todo lo que conllevan esos ajustes razonables. ¿Cómo le hacemos para que los contraten? Bueno, ahí también ya, como bien se planteó, hay algunos incentivos fiscales que son el inicio, necesariamente, no suficiente, repito. Pero, por ejemplo, efectivamente, como bien se planteaba, hay una deducción de los impuestos que pagan los empresarios por parte del impuesto sobre la renta que se les reintegra cuando son personas con discapacidad. O hay una reducción, una devolución una acumulación, podríamos decir, o deducción de los ingresos del patrón en el 25% de los salarios que pagan a una persona con discapacidad. O una deducción del 100% de todos aquellos gastos que generen, lo que bien decía el doctor, esos ajustes razonables, esas adaptaciones que tuviera que hacer el empresario en su fuente de trabajo para poder darle accesibilidad a las personas con discapacidad y que puedan desarrollar sus labores en igualdad de condiciones que cualquier otro trabajador. Ahí sí es el 100% de los gastos que se generen como deducibles de sus impuestos. Entonces, ya se dio el primer paso. Como bien lo dice el doctor, a mí me parece muy buena idea ese planteamiento de hacer un fondo, ¿verdad? Para que vaya directamente también a ese grupo vulnerable. Los pasos están dados, pero nos falta todavía avanzar. Y a mí escuchándolo se me acaba de ocurrir algo que podría ser una estrategia inmediata. Destinar una parte de política pública que es Jóvenes Construyendo el Futuro a la discapacidad. Perfecto. Es decir, solamente es accesible una parte de ese fondo para personas con discapacidad. Eso puede alentar al patrón a contratarlos porque sabe que al menos un año no tendrá que erogar el salario porque será pagado por... Y justamente a partir de ahí, en esa relación que implique contratar a una persona con discapacidad y poder advertir lo mucho que tienen que dar las personas con discapacidad, efectivamente ya dejarlos trabajando después de ese año, ¿no? Exacto. Sí, es muy buena idea, exactamente. Anotar. Y atarlo a los departamentos de educación especial. Sí, yo creo que nosotros tenemos todo el padrón de los alumnos del Valle de México que tienen discapacidad. Podremos hacer un enlace con el gobierno federal en el cual dices, mira, tengo tantos chicos, 3,000 y tantos los que ahorita tenemos, es decir, de aquí. Y empezamos a hacer ese engranaje de acuerdo a las empresas, ¿no? Claro. El día viernes también estuvimos en la ciudad de Toluca en una feria de inclusión laboral, en donde se presentaron algunas empresas y yo le hacía una pregunta a un ponente y le decía, yo necesito que me digas cuál es el perfil que necesitas del alumno, ¿no? No vamos a decir marcas, X marca. ¿Qué necesitas de este alumno? ¿Qué embalaje? ¿Qué acomode? ¿Cómo lo necesitas? Para que en esta currícula pedagógica podamos incidir nosotros como docentes, ¿no? A veces la currícula en taller laboral es un poco ambigua, ¿sí? Esta dicotomía de saber realmente qué es lo que necesita el chico, a veces lo estamos viendo por otros lados, ¿sí? Cuando sabemos que vida, yo le digo afuera, la sociedad es una jungla, en la cual tenemos que preparar a estos chicos con todas las competencias para que puedan realmente incidir en lo laboral.
De acuerdo. Estoy de acuerdo con esa idea, ya lo noté aquí. ¿No? Para mayor abundancia, pues así lo hizo el TEC en su momento cuando surgió, ¿no? Esa fue la idea del TEC. Precisamente aquí tenemos empresas, lo que voy a hacer es preparar chicos para esas ¿Cómo lo empresas. necesitas? Así. Y me parece ideal y darle preferencia a educación especial. Así, decía el Esa es doctor una apuesta Vibresca. razonable. El doctor Vibresca es un doctor de Sinaloa. Y él decía que tenemos que crear el trabajo ideal para la persona ideal. De acuerdo. Entonces ahí estamos en ese mismo punto. Sí. Y respecto de las empresas, el trabajo a distancia. Porque no habría que suspender la relación de trabajo, pueden seguir trabajando y pueden atender a sus hijos o familiares con discapacidad. Correcto. Eso nos lo enseñó la pandemia, ¿no? Exacto, es lo que platicamos. ¿Qué aprendimos de la pandemia, no? Que podemos trabajar a distancia y sacar ciertas partes. Tanto una cuestión burocrática, digo, se relaja, hasta esta parte que podemos seguir trabajando y generando por otro lado. Sí, y cambiar esta perspectiva de lo que significa una jornada. Claro. Que la jornada que es, estás a disposición, literalmente, del patrón. A decir, estoy a disposición del trabajo y por lo tanto lo puedo hacer a distancia en cualquier momento, siempre y cuando cumpla con los estándares que me piden, también mínimo, ¿no? Sí, hay Que muchos, es más retribución. hay muchos puestos de trabajo, una gran mayoría que pueden llevarse perfectamente a distancia. De acuerdo. Así es. Adelante, compañeras. Sí, claro, bueno, pues ya hablamos un poquito de esa accesibilidad que deberían de tener los trabajadores, pues con respecto a, en el caso de que tengan también hijos con discapacidad. ¿Qué pasa? A veces las personas con discapacidad que se integran a ese campo laboral lo hacen determinadamente para tener el servicio de salud. ¿Qué pasa con eso? ¿Realmente todas las personas con discapacidad tienen ese acceso gratuito aquí en México? No, de hecho, aunque existe la figura del Sistema Universal de Salud, en realidad no se tiene, ¿no? Y poderlo tener es sumamente complicado. Para una persona, aún sin problemas, reitero, socialmente hablando, una persona con discapacidad enfrenta todavía más problemas para tener acceso al sistema de salud y, por ejemplo, especialidades, porque no basta tener acceso a un médico general, sino que necesariamente habrá que derivar con un especialista y será una cuestión más compleja y más cara obtenerlo. Ahí lo que he visto laboralmente en el Poder Judicial, pues es que se utiliza mucho el amparo para ello y sí hay oportunidad de lograrlo, incluso muchas veces sin tener que esperar todo el juicio, sino en esta pequeña parte muy útil del juicio de amparo que es la suspensión. A veces con la suspensión es suficiente para tener acceso o a una cita más pronta o a una especialidad o un medicamento, muchas veces con las complicaciones que conlleva también, porque se entiende que pues las instituciones de salud no siempre tienen todo lo que se necesita y luego obligarlas pues es una cuestión sumamente complicada porque tampoco tienen la forma de obtenerlas, pero al menos implica un esfuerzo de todos los involucrados para poder tener esta accesibilidad y en mayor medida a las personas con discapacidad. Claro, y bueno, estamos hablando de que pues esa persona tendría que recurrir a ese recurso de amparo para poder obtener algo que se supone que ya no debería de tener. Sí, es su derecho y no debería de pasar a esa situación, ¿no? Porque de todas formas tiene que soltar un recurso, podríamos decirlo así, económico para acceder este amparo. Por ejemplo, su experiencia, yo me atrevería a preguntarles a ustedes, como área jurídica, ¿cuántas veces no les ha tocado un problema donde algún menor tiene algún tipo de inconveniente en la escuela y hay que llevarlo a un servicio médico que no tienen? Entonces, ustedes como departamento y precisamente ustedes como área jurídica, ¿cuál es la reacción que toman a ello? Porque no es una responsabilidad simple, entiendo, ¿no? Doctor Antonio, le estás dando, creo que también mucha parte de lo que nosotros queremos como departamento, y aquí mis compañeras no me dejan mentir. Los alumnos tienen un seguro escolar, ¿sí? Pero ¿qué crees? Que solamente está educación básica. Y nuestros alumnos de talleres laborales, que tienen hasta 24 o 25 años, no tienen un seguro. Tenemos, por ejemplo, un taller de carpintería. Y yo le he dicho y lo he platicado, ¿qué pasa si en ese momento el alumno se rebana el dedo? ¿A dónde corremos? Entonces yo creo que también es muy importante ponerlo por ahí, que tenemos que hacer este seguro hasta la otra esfera, que son talleres laborales, ¿no? Muchas veces el papá dice, bueno, ¿y qué parte del gobierno del estado me apoya en esta salud pública
en que mi hijo, al estando en una escuela que se está preparando para la vida, estamos generando seres humanos competentes para la sociedad, pues no tienen esta prestación. No lo hay, no lo existe, ¿no? Y Tenemos que hacer algo ahí. podrían incluso darlos de alta en el IMSS, como se hace con los alumnos universitarios, ¿no? Sí. Esa política se podría extender a A las personas con discapacidad de área laboral. Debería extenderse, exactamente. Sí. Porque les digo, yo sí estoy intrigado. O sea, si yo fuera el jurídico, yo sí me preguntaría, ¿y a dónde lo llevo? ¿A dónde lo llevo? Que me lo reciban. Porque Claro, voy a llegar sí. y les voy a decir, "Oye, yo soy jurídico de Exacto. discapacidad". Pero no, pues sí, muy bien, ¿y dónde está su afiliación? No, pues no tengo. Perdón, o sea, ¿y ahora qué hago? ¿no? Empiezan O los problemas. sea, esa es una cuestión institucional complicada. Ahí tenemos tarea. Complicada. Ajá. Tenemos Sí, mucha claro, tarea en claro. hacer esto por los chicos. Ese es el Claro. objetivo, ¿no? Claro. ¿Cómo hacen sus prácticas? ¿No? O sea, la verdad es que esa es la firma del papá, decir, bueno, pues ándale pues, pero también pensemos en el docente. ¿Cómo salvaguardamos al docente en esta parte? Si él está en esta cuestión de jardinería, ¿no? Y el docente va a decir, pues mejor que ya no haga nada porque no tiene un seguro, mejor lo tengo sentado, ¿no? Y pasamos al síndrome del niño, de la silla vacía, pues ahí está, pero no hay más, ¿no? Entonces tenemos que hacer en estas políticas, que ya les tocará aquí a las licenciadas, en poder generar y abrir Se van estas a llevar más puertas, trabajo. ya Sí, llevan más claro, trabajo, claro. en abrir estas puertas, y es parte de estas Sí. charlas y estas pláticas, ¿no? Claro. Con profesionales como ustedes, ¿cómo le podemos hacer? Que nos ayuden a abrir este contexto desde la legislatura. Estoy de acuerdo que desde ahí tenemos que llegar, ¿no? Estas oportunidades que nos prestan de estar ahí en la Cámara es esto. Esto necesitamos porque lo vivimos a diario, Sí, ¿no? y aquí puede ser una colaboración, ¿no? Quizá no se requiera la norma. Quizás si ustedes se acercan con la gente del IMSS tocando puertas, se puede lograr la inclusión para que les permitan dar de alta a estas personas de área laboral, pues para que tengan efectivamente el seguro, ¿no? Es decir, puede haber ahí un enroque. Correcto. Muy bien. Tendremos que trabajar en eso, ¿no? Para... Nos llevamos tarea. Bueno, los invitamos a hacer Claro. este equipo, ¿verdad? Los invitamos Claro que sí. para empezar con este O proyecto. podríamos ir juntos, Ya tenemos un proyecto más. Sí. Claro. Doctores, ¿consideran que las autoridades del país velan por las personas con discapacidad para que puedan tener las mismas condiciones laborales que el resto de las personas, así como los mismos salarios y la misma protección contra los abusos laborales? Doctor Hugo, Sí. esa le toca a Le usted. toca, le toca. Yo creo que desde el punto de vista legislativo, sí. Pero como ya se ha dicho, no es suficiente. En la Ley Federal del Trabajo existe un principio de igualdad, ¿no? A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder un salario igual sin tener en cuenta ningún tipo de categoría diferente. Pero, ahí viene el pero. Esta norma jurídica tiene que ir acompañada, como ya se dijo, de ciertos instrumentos o mecanismos que la hagan realidad. No basta que esté en la norma, sino que hay que aterrizarlo en la realidad. Y es ahí donde viene esa disociación de norma jurídica y realidad. No se ha logrado, desafortunadamente, esa igualdad de todas las personas, a pesar de que tenemos la Constitución, ¿verdad? El artículo primero, a pesar de que tenemos este principio de igualdad en la Ley Federal del Trabajo, y a pesar de que tenemos inclusive legislación específica sobre la inclusión de personas con discapacidad, creo que, como se ha comentado bien, falta todavía avanzar mucho más para que sea una protección real. Se hablaba, por ejemplo, del derecho a la salud. El derecho a la salud, hay que recordar que nació en el derecho del trabajo. Nació vinculada como un primer paso, históricamente hablando, con la relación de trabajo. Tiene relación de trabajo, tiene obligación tu patrón de inscribirte en la seguridad social. Apartado A, iniciativa privada. Apartado B, trabajadores al servicio del Estado, IMSS, ISSSTE. Y todo el grueso de las demás personas que no entraban dentro de estos dos ámbitos, pues ahí empezar a crear esos otros mecanismos, como se dice. Pero no se ha logrado una cobertura, como bien se dice, universal. No se ha logrado, desafortunadamente. Y luego de la cobertura universal viene otro asunto, la calidad de los servicios. O sea, lograda la cobertura universal en un país como derecho social
el derecho a la protección de la salud, viene ahora, eleva la calidad de tus servicios de salud, ¿no? Que es un punto adicional después de lograr esa cobertura universal. Pero bueno, hay que lograr primero, vamos por pasos, esa cobertura universal que debemos de obtener en México. Entonces, ciertamente legislativamente tenemos el marco jurídico regulatorio para esa igualdad, pero en la realidad falta todavía mucho por hacer. El doctor Hugo acaba de soltar una quimera, ¿eh? Acaba de soltar una quimera porque... ¿Y qué pasa con la materia de pensiones para personas con discapacidad? Sus cuentas individuales. Sí. ¿No? Ese es otro dilema. Y hablamos de esta parte, y lo hablamos en algunos talleres, y viene en la Ley General para las Personas con Discapacidad, de la apertura de cuentas bancarias, y hablamos otra vez de lo de salud, ¿no? Una persona con discapacidad puede llegar al banco y decir, quiero una cuenta, o siempre tiene que llevar un tutor. Es un tema muy importante, ¿no? Porque digo, sabemos de esta parte y sabemos la corresponsabilidad del padre de familia, pero el día que no esté el papá, sí, yo le he platicado con los maestros, ¿no? Digo, no somos eternos. Y por eso, insisto, que tenemos que abrir estos campos legislativos para que la persona con discapacidad, de la edad que sea, tenga esta cuestión, ¿no? Las pensiones, la contratación del trabajo. Si estos derechos laborales de una persona con discapacidad serán los mismos que un neurotípico. No podría. Ahí está otra pregunta. No. Cierto. Oh, y es importante porque pues no es lo mismo mi cuenta individual a las personas que surgieron con estas cuentas colectivas, ¿no? Que obtenían sus pensiones de estas cuentas mancomunadas, sí, que al terminar partían del presupuesto de los institutos. Pero me parece una cuestión que sería un ajuste razonable que las personas con discapacidad puedan acceder a una pensión que tenga un fondo mancomunado. Cierto. Porque una cuenta individual se vuelve cada vez más complicado. Sí. Pero una cuenta mancomunada que sea parte también de la responsabilidad estatal y que de ahí obtengan una pensión, pues por supuesto que sería un ajuste necesario y razonable. Ciertamente. Una cuestión compleja, económicamente compleja, pero necesaria y posible. Exacto. Ok. Doctor Antonio, desde el puesto que desempeña ante la Suprema Corte de Justicia, ¿sabe si existe algún proyecto en el cual esté trabajando la Suprema Corte para apoyar a las personas con discapacidad en el mercado laboral, tanto privado como gubernamental? Claro. Pues yo lo abriría al Poder Judicial Federal y sí tienen programas internos justamente encaminados solamente a emplear personas con discapacidad. En todo el Poder Judicial, parte del Consejo de la Judicatura Federal, parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, parte el Tribunal Electoral también tienen sus programas. Y no nada más sus programas, sino yo he recibido correos institucionales sumamente importantes donde dicen, a ver, ¿tienes una discapacidad? ¿Qué ajuste razonable necesitas? ¿De qué manera te podemos ayudar? ¿Dónde tienes que estar? ¿Cómo podemos hacer? ¿Tienen por ahí ya pensado, y entiendo que está en etapa de pruebas, un sistema de transporte para llegar a las instituciones y pensado también para las personas con discapacidad? Entonces, el Poder Judicial se ha puesto las pilas en general y lo ha hecho. También, como todo, el Poder Judicial tiene límites, no puede ir más allá de las atribuciones que conlleva y no podría fomentar una política pública para que en el exterior se pueda hacer. No son sus atribuciones, estaría escapando de sus funciones, pero en lo que le toca me parece que han sido sumamente empáticos, quiero volver a utilizar esa palabra, con las personas con discapacidad, y se ha venido haciendo. Por supuesto, todo es perfectible, nada es suficiente y siempre habrá un poquito más que hacer, pero me parece que hasta este momento, administrativamente hablando, se ha hecho. Accesibilidad a los edificios, a diferencia de poderes judiciales locales, me parece que en los federales sí hay suficiente accesibilidad para personas con discapacidad, ¿no? Temas tan sencillos como poder entrar a ver tu asunto, se tiene, a diferencia de los locales, donde me parece que les ha costado un poco más de trabajo terminar con esta función. Claro, estos accesos o adecuaciones pues han venido con el paso del tiempo, ¿no? Pero yo creo que todavía hace falta, más en el ámbito privado, y no dejando también el gubernamental.
esa accesibilidad, ¿no? Antes pensábamos que las personas con discapacidad tenían que adaptarse, y la verdad es que no. Yo creo que las empresas o las instituciones gubernamentales deben de adaptarse o tener ese tipo de accesos para las personas con discapacidad. Completamente de acuerdo. ¿Consideran que nuestro país garantiza el acceso a teatros, cines, bibliotecas, museos y demás lugares culturalmente importantes en México para las personas con discapacidad? Me parece que es parte de lo mismo, y me parece que algunos sí y en gran mayoría no. Tengo una experiencia personal que me gustaría platicarles. Yo soy una persona con discapacidad. No es tan visible, y ese es justamente los problemas de la discapacidad, no son visibles. Mi discapacidad es motora, es decir, tengo problemas en las rodillas que ya me limitan a hacer muchas cosas que antes hacía, ya no las puedo llevar a cabo. Y a la par, mi hija tuvo un problema también en los pies, se requirió una cirugía, tuvo que estar en silla de ruedas, y en eso fuimos invitados a un evento a Bellas Artes. De entrada fue una cuestión muy compleja llegar a Bellas Artes, porque fue un domingo por la mañana, la función era 9:30 y había un maratón. Estaba cerrado todo el circuito de Bellas Artes, calle de Juárez y todo, para poder llegar a Bellas Artes. Llegar fue complicado porque yo me acercaba con los policías y les decía: oye, tengo una persona en silla de ruedas, no puedo estacionarme lejos para llegar caminando a Bellas Artes, ¿cómo lo puedo hacer? Me decían: no, es que no se puede porque los maratonistas tienen preferencia. Y entre mí dije: bueno, ¿cómo van a tener preferencia los maratonistas sobre una persona con discapacidad? Tampoco estamos diciendo que nos dejen entrar y que el vehículo vamos a recorrer todo el circuito, ¿no? Nada más denos una oportunidad de cómo llegar a acceder, y ya no queremos molestar el maratón ni nada. Pues después de mucho tocar puertas, casi una hora de estar peleando con distintos policías, encontramos uno con mucha sensatez que se puso de acuerdo con su jefe y nos permitieron entrar en sentido contrario sobre eje central, y ahí entrar al estacionamiento, ¿no? Por ahí llegar al estacionamiento de Bellas Artes. Bueno, primera cuestión complicada, pero se pudo sortear y logramos entrar. Bueno, segundo problema, estacionarse. Entiendo que el estacionamiento de Bellas Artes es pequeño, el problema es que los cajones reservados para discapacidad son más pequeños aún. Entonces, yo le decía al policía que me estaba dando un lugar, le digo: oye, pero si un carro se me estaciona al lado, ¿cómo le voy a hacer para abrir la puerta, subir a mi hija y subir la silla de ruedas? O sea, me estás limitando. Después de mucho discutir, me dejó agarrar 2 cajones en medio, ¿no? De medio entre uno y otro, para poder tener la suficiente posibilidad, porque además, pues es, o sea, un cuerpo para cargarlo. Mi hija tiene 14 años, mide como 1,55, una cosa así. La dimensión y el cuidado para no lastimarse es difícil, ¿no? Entonces me costó trabajo poderla bajar. Ya que la bajé, siguiente sorpresa: no hay elevador para subir del estacionamiento al Palacio de Bellas Artes, pero tampoco hay rampa. No hay rampa para subir a personas con discapacidad del estacionamiento al Palacio. Yo entiendo, es un edificio histórico, pero también entiendo que hay formas de hacer adaptable. El policía tuvo que subir a detener, porque para ese momento ya habían pasado 1h30 de que habíamos llegado, ya casi nos acercamos a la hora que teníamos que estar ahí, y tuvo que subir a detener la entrada de los vehículos que ya se los habían permitido a los vehículos normales. Tuvo que subir a detenerlos para que subiera mi hija con la silla de ruedas por la rampa, que dicho sea de paso no es una rampa plana, es una rampa que le ponen esas cositas para que las llantas no se derrapen. Entonces tuve que ir con mi hija subiéndola así, ¿no? Como si fuera terracería. Entonces, bueno, ya logramos subir. El problema para entrar, ¿no? Para entrar, la entrada principal de Bellas Artes está imposibilitada para gente con discapacidad. No hay rampas, son escaleras. La única forma para personas con discapacidad de entrar al recinto es por la parte de atrás. Y se tuvieron que llevar a mi hija por la parte de atrás mientras yo arreglaba las situaciones. Aquí entiendo y quiero hacer la diferencia, porque no fue personal de Bellas Artes, sino propiamente de la organización que estaba encargada del evento, porque además como que rentan el lugar, entiendo, ¿no? Cuando les hice saber esta problemática, lo que obtuve fue una respuesta agresiva y todo un conflicto que se generó ahí por parte de esta organización para poder acceder. Digo, quiero diferenciarlo porque no fue Bellas Artes, ¿no? Sino fue personal de la compañía encargada del evento. Y bueno, al final, después de mucho pleito,
digo, sería el colmo que trabajando donde trabajo yo no peleara por mis derechos o los de mi hija, ¿no? Entonces, por supuesto que peleé, por supuesto que hice cosas, por supuesto que me moví hasta obtener una disculpa de ambas partes, tanto de Bellas Artes como de la organización encargada de hacer el evento. Bueno, las disculpas no solucionaron el problema porque no hay accesibilidad, pero nos enfrentamos a esto, ¿no? Uno de los principales lugares históricos que mucho turista, incluso extranjero, llegue al país a visitar, no tiene accesibilidad para personas con discapacidad. Digo, entiendo y no sugiero que se dañe el monumento histórico, pero bien se pueden poner rampas con goma. Bien puede haber rampas con goma que no dañen, no van a dañar de ninguna manera. Ahora son quitapón, tampoco es que tengan que dejarlas permanente. Ah, bien alguien, sí, aquí está la rampita, son 4 escalones, ahí está. No lo hay. La verdad es que no lo hay. Ahí incidimos en esas políticas públicas. ¿Consideran que es lo álgido? ¿O qué tenemos que hacer más para sensibilizar? ¿Por dónde entramos a las instituciones? Y hablamos, y lo sabemos, que en las escuelas la infraestructura no es la correcta, ¿no? He tenido la oportunidad de visitar todas las zonas, tenemos 21 zonas de educación especial, y hemos llegado a escuelas que en el mismo salón están 15 niños, y para rotar, el sistema de rotación de la silla de ruedas no es la adecuada. Las puertas en los baños están al revés. Entonces, o entra el niño, cierras la puerta en los sanitarios, donde esa parte yo hablaba con un arquitecto, le decía, oye, y en la carrera de arquitectura no tienes la carrera como tal para personas con discapacidad. O sea, en la currícula no viene algo que te diga cómo hacer un baño. Digo, yo lo pensé y se lo dije así. Me dijo, no. Le dije, pues ahí están mal. ¿Cómo tendríamos que incidir hasta en esa cuestión pedagógica, en la currícula de los arquitectos e ingenieros, para que realmente hagan las escuelas, como de un edificio, lo que viviste, ¿no? Y que desgraciadamente lo tenemos que vivir para decir, sí, cierto, ¿no? Y digo, si te lesionas el pie y llegas a un supermercado, pues ya están ocupados los lugares, ¿no? Desde ahí creo que esa conciencia humana, y platicaba con el doctor antes de empezar esta entrevista, de lo que nos dejó la pandemia, si realmente nos cambió el corazón y el pensar, de pensar en el otro, no de pensar en ti, ¿no? Sino que puede llegar en ese momento alguien con una discapacidad, ya sea pasajera o permanente, pero lo puede tener, ¿no? Entonces yo creo que lo que ustedes observan es que realmente México no está en esa parte. Hablamos mucho de Finlandia, hablamos de Colombia, que es un boom en esta cuestión de la discapacidad y de los ajustes razonables, pero ¿cómo lo hacemos en México? ¿Por dónde empezamos? A lo mejor desde la escuela o el lugar donde trabajamos. No lo hay. No lo hay. Creo que parte de es lo que ustedes hacen visibilizándolo, ¿no? Esa es una parte muy importante. Aquí me voy a sacar los pasos prohibidos del derecho penal, de la teoría de la imputación objetiva. Y ahí en la teoría de la imputación objetiva hay un principio básico de la imputación objetiva que se llama el principio de confianza. El principio de confianza es salir a la calle sabiendo que el otro se va a comportar de la manera en que se debe de comportar y por lo tanto yo lo voy a hacer de idéntica manera. El problema es que me parece que aquí en México no salimos de esa manera a la calle. Aquí en México salimos a la calle pensando que van a hacer todo lo contrario. No existe el principio de confianza. Si de ahí partimos, cuando yo vea a alguien que puede tener o no una discapacidad, lo primero que voy a hacer es negarlo, porque lo que estás haciendo es querer obtener un beneficio indebido a partir de una cierta discapacidad que puede que te la estés inventando. Un ejemplo, los carros que traen su símbolo de discapacidad, pero que no traen las placas. Ese es un problema grave de confianza. Mis vehículos tienen placas de discapacidad. Para obtenerlas es un lío. Es un lío. Hay que ir al DIF. En el DIF tiene que ser un médico que te certifique. Eso lo veo bien, es decir, se me hace parte de trámites necesarios para poder obtener el documento. Pero una vez más, cuestiones de accesibilidad. Yo pude hacerlo, pude pagarlas. Pude ir al DIF a ver al médico. Pude tener todo lo que me pidieron porque tuve que llevar mis resonancias, todo lo que tengo que me llevó a la discapacidad que presento, yo se los pude llevar. ¿Y quién no? La accesibilidad no es para todos. ¿Y quién no? Así es. ¿Cómo pueden tener un vehículo con estas características si hay gente que no puede tener un vehículo, ¿no? Es decir, ¿de qué manera podemos llevarlo? Pues con mucho mayor razón. ¿A quién le va a interesar hacer una rampa para el acceso? Bueno, vamos a quemar un poquito el lugar donde estamos. ¿Cómo podría llegar a este salón una persona con discapacidad? ¿A quién le interesa hacerlo? A nadie. ¿No? Lo consideran un gasto innecesario. Exacto. Desafortunadamente. Una carga desproporcional, como lo dice al quehacer. Sí.
Me parece que ese es el problema, que socialmente hablando no hemos entendido el principio de confianza y cuestión de empatía con la discapacidad. No nos interesa. Y yo creo que eso podríamos empezar desde el bando municipal. Desde el municipio, en ese bando municipal que genera, en ese plan de desarrollo, que tuviesen todos los lugares unas rampas de accesibilidad, un acceso fácil, ¿no? Pero que ya quede en el normativo, porque si no estamos en esta parte de la confianza, pensando que lo van a hacer, y no llega. Y por otro lado, ¿no? La gente que no tiene una discapacidad, que no quiera voltear a ese grupo para obtener ventajas indebidas, porque tampoco es válido. Yo, cuando voy, o sea, tengo limitantes, pero yo sé que mis limitantes no son tan graves como las de alguien más. Cuando yo voy al supermercado no utilizo el área de discapacidad, soy bien respetuoso, porque sé que va a haber alguien que lo va a necesitar más que yo. Digo, bueno, si yo puedo caminar 5 pasos, los camino y dejo el área para alguien que no los va a poder caminar. No porque tenga un cierto derecho y una cierta cuestión adquirida por la cuestión de la discapacidad, significa que voy a hacer uso pleno de ello en detrimento de alguien más. Una cuestión en el propio individuo que tiene una discapacidad debe de poder medir hasta dónde llega, porque hay más gente con problemas más graves que uno. Entonces mejor decir, a ver, soy consciente y mejor lo hacemos, ¿no? Yo sé que si mi discapacidad no me lo permite, pues por supuesto que va a estar justificado. Pero si no, y si hay posibilidad de dejarlo a alguien más, lo dejo. No hay ninguna necesidad de hacer un uso indebido de prerrogativas que alguien más las puede utilizar porque las necesita más que uno, ¿no? Esa parte también es el golpe interior que debe de haber en las personas para no querer sacar provechos indebidos de cosas que no deben sacarlo, ¿no? Ahí tiene que haber una racionalidad en la medida, que tampoco tenemos. Vuelvo al principio de confianza. Afuera vamos a ver gente que lo único que quiere es sacar provechos indebidos de todo. Y ese es el problema, que vivimos en una sociedad donde así salimos a pensar. Y si yo salgo pensando eso y el otro sale pensando eso y todos salen pensando eso, ahí está la sociedad que tenemos. Así es. Gracias. Bueno, doctor Hugo, adentrándonos un poco más a la materia laboral para las personas con discapacidad, ¿considera que es importante la independencia laboral para las personas con discapacidad? Definitivamente que sí. Como ya lo decíamos, el derecho al trabajo es un derecho que tiene toda persona en igualdad de circunstancias. Por lo tanto, decía yo que en términos de los criterios de organismos internacionales, toda persona tiene derecho a trabajar para vivir dignamente. O sea, es una relación que existe, como bien lo dicen, entre el derecho al trabajo para la realización de otros derechos humanos. Por lo tanto, una persona con discapacidad no tiene que ser diferente a efecto de acceder a las fuentes de trabajo, a los empleos. Por el contrario, esto que ya se platicaba de los ajustes razonables, debe de darse las facilidades, las adaptaciones estructurales. A propósito de estas adaptaciones, hasta el año 2012, es decir, hace 10 años, vino una reforma a la Ley Federal del Trabajo donde se introduce una obligación de los patrones que aquellos que tuviesen mínimo 50 trabajadores tenían la obligación de hacer adaptaciones estructurales para darles accesibilidad a las instalaciones de la empresa a personas con discapacidad. Hace 10 años. Esto se logra, pues, visitando simplemente las fuentes de trabajo. Sabemos que no. O sea, desde hace 10 años está a la disposición y no se ha cumplido. No se ha cumplido, ¿por qué? Porque no hay la capacidad de la autoridad para revisar, verificar que todas estas empresas con 50 trabajadores o más tengan esos cambios estructurales en sus instalaciones para accesar de manera libre y adecuada por parte de estas personas con discapacidad. Entonces, esa independencia tiene que ver mucho precisamente con estos ajustes razonables que ya han estado comentando, ¿no? Ajustes que no solamente inciden en la parte estructural de los edificios de las empresas, sino que en la propia relación de trabajo, ¿no? El mobiliario que utilizan, los mecanismos de comunicación que se dan dentro de la empresa. O sea, es todo un conjunto de adaptaciones que debe haber
para que esas personas con discapacidad puedan acceder a los empleos en igualdad de oportunidades que cualquier otra persona. Ok, entonces los derechos laborales son los mismos para las personas que de las demás personas para las personas con discapacidad. Prácticamente en ese sentido, obviamente decíamos el artículo 1 de la Constitución, párrafo 5, que nos habla de la no discriminación, entre otras de las categorías, nos habla de la discapacidad. La Ley Federal del Trabajo replica esa disposición cuando nos habla del trabajo digno o decente, un concepto que promovió por los años 90 del siglo pasado la Organización Internacional del Trabajo, y que no es otra cosa más que el respeto de los derechos humanos de la persona trabajadora. Y entonces, con base en ese respeto de los derechos humanos de la persona trabajadora, uno de los aspectos fundamentales es el derecho a la igualdad en materia laboral, es decir, a la no discriminación por cuestiones, entre otros aspectos, de discapacidad. Ok, doctor. Bueno, usted ya me está tocando la parte teórica de los derechos laborales para las personas con discapacidad. Pero ¿qué pasa en la práctica? ¿Considera que la ley laboral es igualitaria para las personas con discapacidad en la práctica? Bueno, creo que ya hemos comentado algo de esto. Falta por hacer mucho. Hemos avanzado desde el punto de vista teórico-legislativo, inclusive jurisprudencial. Hay criterios ya establecidos por la Corte. Aquí el doctor creo que puede aportar más en ello, pero ya hay criterios muy bien definidos con base en la interpretación que se da a la propia Convención Internacional para las Personas con Discapacidad. Pero esto, trasladarlo a la realidad social, es un camino que todavía no hemos recorrido del todo. Nos falta todavía, como bien se ha dicho, políticas públicas, programas, instrumentos y mecanismos para acercar la norma jurídica a la realidad. Un problema que siempre se ha tenido a través de la historia, no solamente en México, sino en otros países. Esa conciliación que debe haber entre la norma y la realidad, ¿verdad? Y entonces, creo que sí es importante lo que ya se había comentado, ¿no? Esos programas que deben de implementarse para poder hacer realidad esa igualdad que desde el punto normativo, pues, existe como principio en el derecho del trabajo. ¿Qué se necesita para que puedan disfrutar sus derechos humanos y puedan ser respetadas como cualquier otra persona? ¿Qué necesitamos ¿Qué se necesita? Como sociedad? Bueno, por un lado, creo que son dos aspectos fundamentales. Uno, políticas públicas. Y dos, los ajustes razonables. Creo que son los dos fundamentales. Políticas públicas que nos permitan hacer realidad el principio de igualdad en el ámbito de la inclusión laboral. Es decir, que todas las personas precisamente tengan las mismas oportunidades, independientemente de su condición, ¿sí? Sin ningún tipo de discriminación, por ninguna índole, ni de género, ni de edad, ni de nacionalidad, ni de condiciones de discapacidad. Luego, entonces, aquí lo que necesitamos es precisamente que las instituciones encargadas de generar y crear políticas públicas, mecanismos de implementación de la norma jurídica, pues generen precisamente programas eficaces para el logro de este objetivo. Decíamos en otro momento, el derecho al trabajo es un requisito necesario, ¿verdad?, para el logro de otros derechos humanos. Visto así, pues requerimos, para poder decir estamos protegiendo los derechos humanos de las personas con discapacidad, como Estado, como instituciones, necesitamos protegerle primero el derecho al trabajo. Ok. Doctor, como país, ¿qué se tiene que hacer para que se puedan crear leyes y normas para proteger a todas las personas con discapacidad? Creo que en México, como se ha reiterado, tenemos normativa, si no suficiente, sí necesaria, que ya se ha emitido. La ley general
de las personas con discapacidad, la Ley General de Inclusión, ¿verdad? Tenemos la norma. ¿Qué falta hacer? Tenemos también algunos programas, como ya se ha comentado. Hay un programa que deriva precisamente del Plan Nacional de Desarrollo, un programa de inclusión en el empleo y el trabajo para las personas con discapacidad. El objetivo es ese, de ese programa. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social maneja precisamente este programa, que lo que importa es visualizar este sector y otorgarles a través de este programa capacitación, generar agencias de colocación integrales, orientación vocacional, orientación profesional, becas, o lo que ya se decía, el programa mismo que está en el ámbito de la Secretaría del Trabajo, jóvenes Construyendo el construyendo el futuro. O sea, ya son programas establecidos que falta vincular toda esa gama de programas a efecto de tener un resultado eficaz. Creo que eso es lo que nos falta. Programas tenemos también, pero falta hacer sinergia entre ellos para poder lograr el propósito de un acceso de las personas con discapacidad libre, ¿verdad? Con inclusión eficaz a las fuentes de trabajo, al empleo. Ok, al inicio de la conversación se platicaba de las empresas, cómo deben de contratar a las personas y demás, pero en la práctica, ¿cómo se puede comprobar que las empresas o instituciones cumplan con las leyes y respeten los derechos de una persona con discapacidad? ¿Cómo lo podemos comprobar? Es difícil, porque obviamente la discriminación se puede dar en una relación laboral en los diferentes momentos de la misma. Desde el momento mismo de la contratación, cuando se publicitan las vacantes de una empresa, a veces se precisan como requisitos para cubrir un puesto situaciones discriminatorias. Válido es para una empresa poner requisitos para un empleo, siempre y cuando no constituyan una discriminación para este sector, ¿verdad? O sea, para que tengan todos la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo en igualdad de circunstancias. Segundo, en la propia relación de trabajo. En la relación de trabajo, ahí lo que se tiene que hacer, nuevamente volvemos, son los ajustes razonables, para que las personas puedan desarrollar su trabajo, estas personas con discapacidad, puedan desarrollar su trabajo a la par que las otras personas que no tienen esta condición. Y eso lo que implica es que los patrones o las empresas deben de tener, como ya se dijo también, un sentido social. Creo que se debe de cambiar la cultura empresarial, empatía con las personas con discapacidad, como bien se dijo en esta plática, ¿verdad? Tener empatía, tener solidaridad, ser congruentes y reconocer en su momento que la fuerza de trabajo en general, la fuerza de trabajo son también las personas con discapacidad contratadas, son un elemento fundamental en una empresa. Así como es importante el capital, su dinero, su inversión para crear fuentes de trabajo, pues si no hay la fuerza de trabajo, si no hay el trabajador, la parte del elemento de producción del trabajo, pues no se puede caminar con éxito en una empresa. Entonces, tan importante es uno como importante es el otro. Entonces, tienen que tener esa visión los empresarios de una cultura de respeto a los derechos humanos. Creo que aquí el doctor bien lo dijo hace un momento. Se tiene que tener una visión una visión y una óptica de respeto de derechos humanos hacia las personas con discapacidad. Creo que eso es fundamental. Y legislativamente se ha avanzado, pero no creo que hay tanto las empresas deben de avanzar en el cumplimiento de las obligaciones que tienen por ley, pero también por otro lado tenemos que la autoridad no tiene la suficiente capacidad para verificar el cumplimiento de las normas laborales en todas las fuentes de trabajo. Eso también es una realidad. Hay una figura jurídica en la Secretaría del Trabajo que es el inspector del trabajo. El inspector del trabajo, su función es llevar visitas, realizar visitas a las fuentes de trabajo y acreditar, comprobar, verificar
que efectivamente están cumpliendo con las disposiciones en materia laboral, seguridad social y, bueno, particularmente respecto de la plática que tenemos, todas aquellas disposiciones que tengan que ver con las personas con discapacidad. Los inspectores del trabajo tienen esa capacidad para llevar a cabo estas verificaciones. Pues no. Son miles, millones de empresas, micro, medianas, grandes, y los inspectores no tienen ni van a tener esa capacidad para verificar. Entonces, mucho es la cultura empresarial. O sea, apostarle a eso, no a la parte sancionatoria de la norma jurídica, sino cambiar la visión del empresario y que respeten los derechos humanos de las personas con discapacidad dentro del ámbito laboral. Ok, en cuestión de contrataciones que ya hemos hablado, cómo deben de ser, nos falta algo, creo yo, muy importante. ¿Cómo debe ser un contrato laboral para una persona con discapacidad? Que creo que es el caminito, ¿no? El primer punto para seguir con todo este tema de contratación. Claro, el contrato de trabajo, el contrato individual de trabajo es el documento fundamental en una relación laboral. Ambas partes se comprometen y obligan en términos del contrato de trabajo. Luego entonces, la elaboración del contrato individual de trabajo debe ser particularmente cuidadoso. En principio, un contrato de trabajo para una persona con discapacidad es exactamente igual, con el mismo clausulado, que el contrato para cualquier otra persona. Sin embargo, volvemos al punto, hay que tener cuidado de que hagamos las adaptaciones y los ajustes necesarios para que esa persona con discapacidad, y eso debe quedar obviamente en contrato, para que esa persona con discapacidad esté en la posibilidad de desarrollar su trabajo a plenitud, ¿verdad? Entonces, creo que esa es una parte fundamental. El contrato de trabajo, si bien es cierto, en lo general va el clausulado que cualquier otro contrato debe tener, pero en lo particular dirigido a estas personas con discapacidad, debe de cuidarse esos ajustes razonables, esas adaptaciones, esos mecanismos, esos instrumentos tecnológicos que a lo mejor necesita para superar esas barreras que tiene esa persona y poder desarrollarse en un plano de igualdad. Pregunta, doctor, desde su experiencia, ahí va la pregunta. Sí, gracias. ¿Por qué algunas empresas no contratan a las personas con discapacidad? ¿Desconocimiento? ¿Miedo? ¿Actitud? ¿Qué pasa desde su experiencia? Yo creo que son las dos cosas. Desconocimiento, por un lado, desconocimiento en el sentido de decir, yo como empresa, ¿qué necesito hacer para tener a personas con discapacidad en mi fuente laboral? Ya lo dijimos hace un momento, oye, empresario, te van a descontar el 100% de lo que inviertas en las adaptaciones necesarias para darle la accesibilidad a esas personas con discapacidad. Es desconocimiento en principio del empresario. Por otro lado, creo también que en esta parte se debe de tomar mucho en consideración que el empresario muchas veces tiene también temor, así como tiene temor a contratar a una mujer y a veces indebidamente les hacen exámenes para saber si están embarazadas o no, porque dicen, oye, si está embarazada me va a generar descansos de 6 semanas anteriores, 6 semanas posteriores. Entonces lo ven con una visión economista exclusivamente. Ya lo decimos, no es eso, es la importancia del ser humano como trabajador en tu empresa y tienes que valorar a esa persona, ¿verdad? Y entonces no tengas temor de decir, es que este trabajador me va a producir menos. No, no es cierto. Ese trabajador te puede inclusive producir mucho más que un trabajador que no esté en esa condición. Obviamente haciendo las adaptaciones y los ajustes que se requieran. Entonces es un poco de temor y otro poco de ignorancia, de desconocimiento. Pero creo que este grupo de personas son un activo muy importante para las empresas, que tienen que voltear a verlos, analizar, revisar, y seguramente después de un análisis muy bien llevado de este sector, van a concluir que este tipo de personas son un grupo que van a ser muy útiles
para su fuente de trabajo. Y aparte, pues van a tener, como bien se habló, de las acciones afirmativas, ¿no? A veces es necesario empujar a estos sectores que históricamente han sido vulnerables, empujar para que llegue un momento en que los veamos en un ámbito de igualdad real, de igualdad social, y no solamente de igualdad formal en la norma jurídica, ¿no? Creo que esa es parte importante. Okay. En algún momento yo escuchaba mucho la palabra juicio de interdicción. ¿Nos podría compartir un poco qué es un juicio de interdicción, doctor? Sí, desafortunadamente en la ley, particularmente en el Código Civil vigente en la Ciudad de México, existen 2 artículos donde nos habla de las personas incapaces, menores de edad, o aquellas personas que por alguna discapacidad no puedan ejercer directamente sus derechos, deben ser a través de la capacidad de ejercicio debe llevarse a cabo a través de un representante. Luego entonces ahí nace lo que se llama los juicios de interdicción, es decir, determinar que esa persona es incapaz y otorgarle un tutor que ejerza sus derechos en su nombre y representación. Esto ha sido, seguramente aquí el doctor ha trabajado mucho en ello, porque en la Corte se ha dado criterios, como decíamos, y se ha declarado inclusive inconstitucional, porque no es otra cosa el juicio, la interdicción, el estado de interdicción no es otra cosa más que limitar o eliminar la posibilidad de la persona de tomar sus propias decisiones, es decir, acabar con su capacidad jurídica. Algo más aberrante que eso, en contra de los derechos humanos, pues no puede haber. Entonces, aquí lo que debe de prevalecer es reconocer la autonomía de la voluntad de esa persona, obviamente con las particularidades que ya hemos planteado, y hacerle partícipe a esa persona en su destino, en su proyecto de vida, en sus tareas cotidianas inmediatas de mediano y largo plazo, es decir, reconocerles como una persona, ¿verdad?, con dignidad humana y con capacidad jurídica para tomar sus propias decisiones, ¿no? Ok, en base a lo que nos acaba de comentar de qué es un juicio de interdicción, ¿en qué sentido se lleva? ¿Cree que es necesario que una persona con discapacidad tenga un tutor para que esté al frente de todos sus derechos y obligaciones? Creo que como tal no es necesario. Simplemente hay que tomar en consideración que efectivamente, posiblemente algunos requieran algún apoyo, pero ese apoyo no debe llegar al grado de eliminar su capacidad de decisión. Debe ser apoyo que se les debe brindar, debe haber ajustes en la sociedad. Lo que debemos de tener muy claro es que una persona en esta condición de discapacidad no es la que tiene que adaptarse al entorno social, sino el entorno social es la que tiene que cambiar y amoldar sus estructuras a favor de estas personas. Por lo tanto, considero precisamente que las personas con discapacidad tienen plena autonomía de la voluntad para poder tomar sus propias decisiones. ¿Considera que es importante que se logre reconocer en el país a las personas con discapacidad como una persona autónoma para que puedan tener acceso a la salud, que ya era un tema que habíamos tocado, y que puedan disfrutar de todos los derechos que se adquieren trabajando en una dependencia, ya sea pública o privada? Sí, efectivamente, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado pueden ser susceptibles de caer en violaciones a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Luego entonces se les tiene que reconocer esa autonomía. Aquí lo importante sería, y lo platicaba con el doctor en la plática previa, lo importante es otorgarles cursos, inclusive a los servidores públicos en el ámbito del gobierno, para sensibilizarlos y lograr esa empatía que se debe tener con las personas con discapacidad. Creo que falta mucho por hacer, falta llegar a crear una cultura de respeto
de protección, de promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad, y esos derechos humanos sin duda implican primeramente el derecho al trabajo y el derecho a la seguridad social. Dos aspectos fundamentales para que una persona se desarrolle dignamente dentro de sociedad. A través, de toda esta conversación que hemos tenido con la participación del doctor Antonio, con la participación del doctor Eduardo, la licenciada Carla y una servidora, ¿qué pensamiento o frase le dejaría a usted toda esta conversación? Bueno, yo diría, para cerrar, que la discapacidad no es una cuestión que se base en diagnósticos, sino es una cuestión que tiene que ver con aspectos físicos y actitudinales como resultado dentro de la sociedad, y que es lo que se debe cambiar para lograr un respeto pleno de los derechos humanos de este grupo de personas con discapacidad. Entonces, lo que tenemos que cambiar es nuestra actitud, lo que tenemos que cambiar es las estructuras sociales, adaptarlas, modificarlas a efecto de hacer plenos los derechos de las personas con discapacidad. Yo quiero comentar aquí algo. Creo que el doctor Antonio y el doctor Hugo le están dando mucho a esta parte de las culturas, las prácticas y las políticas, ¿no? Hablaba de actitud, ¿sí? Hablamos del cómo trabajamos y de la política, que creo que es algo que nosotros estamos aquí tocando mucho, porque es la ley y la norma la que te rige de cómo te vas a desarrollar en la sociedad. Sí, claro. Y yo siempre he dicho y estoy firme que las culturas y las prácticas nos tocan a docentes, a seres humanos, porque es cambiar eso, ¿no? Cambiarnos el chip de cómo me relaciono con el otro, en respetar esta parte, el simple hecho de respetar el lugar en un supermercado, desde ahí va, ¿no? La educación como tal, ¿no? Cómo nos referimos a las personas, cómo las vemos en la calle, ¿no? Vemos a un chico con síndrome de Down y volteamos. Bueno, para nosotros ya es muy normal, ¿sí? Entonces tenemos que normalizar esta parte, ¿sí? Porque cuando es esta parte, creo que cuando las empresas contratan a una persona con discapacidad está bien, pero es muy romantizado. La foto, el boom, el video, el extra. Y cuando dejemos de hacer esto no visible es cuando realmente vamos a lograr la inclusión. Creo que esta parte, lo comentó el doctor Hugo, la inclusión como tal. Si pudiéramos hacer otro tema y otra plática si quieren de inclusión, porque es muy importante esto, ¿no? Es lo que nos rige en la sociedad. Las políticas ahorita nos voltean a ver. Lo platicaba con el doctor Hugo. ¿Por qué ahora nos voltean a ver? ¿Por qué ahora? A ver, traigan a los de educación especial, traigan a los de USAER, traigan a los del CAM, que nos digan cómo. Claro. ¿Sí? Se acercó X municipio con un servidor, le platicaba al doctor Hugo, porque les hicieron observaciones de que el municipio era ser incluyente. Entonces nos dijeron, danos un curso, por favor, pero ya cuando está quemado eso. Esa es la realidad. Esa es la realidad. No hay acciones preventivas, todas son reactivas. Sí. Ya cuando estamos así que en el boom es cuando queremos empezar, ¿no? Entonces ahí incidimos en las políticas. Exacto. Que ya quede normado que debe de haber un intérprete, y lo dije en la Cámara el viernes, un intérprete de lengua de señas sí o sí en los municipios, sí o sí en los hospitales. Y hablamos de discapacidad, pero ¿qué pasa con la lengua indígena? Otro tema muy importante, los grupos vulnerables, que si hablamos de inclusión también es en parte de, ¿no? Que hablamos de los migrantes, que hablamos de la comunidad LGBTI, es un todo esta parte. Digo, nos enfoca y nos toca hoy hablar de discapacidad, pero cuando hablamos de inclusión nos toca a todos. Creemos, y todavía está cierto, que educación especial es al que le toca la inclusión, y no es así, es a todos, a todas las esferas sociales, políticas, normativas, empresariales, ¿no? Entonces yo considero que mientras no cambiemos estas culturas y las prácticas, la política no la vamos a poder impactar. Creo que ustedes dos están dando en este tema, doctores, que dicen, pues es que ahí están las leyes, ahí está la norma, no la respetamos. ¿Por qué? Por las culturas y por las prácticas. Hasta ahí mi comentario. Ok, pues bueno, yo quisiera hacerle una pregunta a los dos. ¿De qué manera como sociedad y gobierno se puede apoyar aquellos programas que permiten que las personas con discapacidad puedan formar parte de un y puedan tener, las personas con discapacidad, el nivel de vida plenamente ya con estos programas que existen?
qué debería de cambiar ante la sociedad y pues también por otra parte el gobierno. Pues bueno, ahorita que los escuchaba y escuchando esta pregunta, a mi mente vino una frase, y es que en todos lados hay techos de cristal. Entienda esta frase retomada del feminismo para dar o hacer referencia a que hay techos donde se puede ver pero no se puede acceder, donde hay limitantes. Y me parece que esos techos de cristal trascienden en muchas esferas. ¿Qué poder hacer? Pues hay mucho por hacer. ¿Qué nos queda? Es una cuestión... No me gusta mucho la política, pero voy a retomar una frase en el buen sentido de la palabra, no en el malo, pero en el buen sentido de la palabra. Es una verdadera revolución de conciencias, pero una verdadera revolución de conciencias, no una revolución política de conciencias, sino una revolución social de conciencias, ¿no? Respetarnos, entendernos, solidarizarnos, aquello que pasa cuando hay un temblor. Creo que la mejor expresión del mexicano es cuando ocurren los temblores, la genuina ayuda que hay, la genuina voluntad de apoyarse unos a otros. Si eso se pudiera extender, creo que al día a día y no nada más cuando hay un desastre, me parece que sería una genuina revolución, y de ahí podrían desprenderse todas las cosas que ustedes han tenido a bien poner sobre la mesa, cuestiones económicas, cuestiones laborales, cuestiones educativas, cuestiones de inclusión en todos los sectores. Me parece que podríamos entender este tipo de cuestiones en todos los sentidos y en todas las gamas, y poder aumentar a todos los grupos, ¿no? Y no distinguir entre grupos vulnerables, como lo decía el doctor Eduardo, tiene toda la razón, ¿no? Sino en el momento en que esa división deje de existir, porque entendamos que somos parte de todo y no tengamos que dividirnos para poder reconocer y ayudar, me parece que será el momento en que efectivamente haya triunfado. Gracias, doctor Hugo. Creo que precisamente lo que debe de tomarse en consideración es que debemos de tener un punto de partida para ir cambiando esta percepción que hemos planteado. Y ese punto de partida y de llegada es la educación. La educación es fundamental. No solamente la educación desde el ámbito de las instituciones, que es bastante importante, la educación desde el seno familiar. Creo que ahí tenemos que incidir en cambiar precisamente lo que dice el doctor. Esa revolución social, esa revolución de conciencias debe empezar en ese semillero que es la familia, y continuar decididamente en las instituciones educativas. Mientras no cambiemos desde esos niveles de manera estructural, creo que vamos a ir avanzando poco a poco. El cambio debe venir desde las conciencias, desde abajo, ¿verdad? Para poder generar un cambio real en favor de todos estos grupos desprotegidos. Muy bien, pues yo creo que en esta parte, para ir cerrando, si me lo permiten, creo que el día de hoy hicimos una reflexión y hicimos una catarsis muy buena de lo que sentimos y lo que queremos lograr. Creo que, insisto, desde la silla que el día de hoy cada uno de nosotros, o desde la trinchera de la que pertenecemos, tenemos algo que hacer. Claro. Y eso es lo importante, ¿no? Sí. Este tiempo, esta mañana que podemos convivir, conocernos y poder dialogar, y ya llevo aquí muchos apuntes, porque yo pudiera resumir el día de hoy en una palabra que es gratitud y aprendizaje, porque todo lo que ustedes comentan desde esa parte legal, insisto, es lo que nos rige. Sí. Y que nosotros en este ámbito educativo nos compete también. Me llevo mucho lo que comenta el doctor Hugo, ¿no? Yo creo que esta parte del seno familiar, esta parte de cómo educamos a nuestros niños, cómo visibilizamos la discapacidad. Yo tengo un niño pequeño y en su escuela estudia con una persona con discapacidad, y yo una vez le hice una pregunta y le dije, ¿notas algo? No, o sea, ni en cuenta. Y eso es lo que tenemos que respetar. Exactamente. ¿Para qué yo le digo? ¿Para qué lo contamino? No, es que nada, claro. Somos iguales. Exacto. ¿No? Hablemos flaquitos, gorditos, güeros, morenos. Hay diferencias, claro. Sí, pero el ser humano sigue siendo el mismo. Sí. Entonces yo quiero agradecer el tiempo, de verdad, se los agradezco mucho a todos los involucrados el día de hoy, porque esto es una suma de voluntades. Yo quiero comentarlo, es domingo y estamos trabajando.
porque esa es la parte importante. Sí. Aquí no hay hora ni tiempo, Exacto. no tenemos hora de entrada ni de salida, y lo hacemos con mucho gusto. Y también que quede muy claro que esta parte jurídica y este cambio que estamos haciendo en el departamento es esto, compañeras, que nuestros compañeros, que quien puedan ver este video y la sociedad en general, que el área jurídica no es para sancionar, que es para apoyar. Y para eso estamos aquí, para generar este clima de confianza y poderle llevar a toda nuestra comunidad información. Así que no sé qué pidan, vienen las abogadas, cuidado, cuidado. No, estamos para cuidar, y estamos para proteger y hacer todas Promover. estas acciones preventivas Exacto. para que después no sean reactivas. ¿Quieren Muy bien. comentar algo más? Adelante. Yo nada más darle las gracias a los doctores Gracias. por acompañarnos, por empaparnos de tanta experiencia, conocimiento, que para nosotros en el nivel de educación especial es muy importante y que vamos aprendiendo día con día, ¿no? El aprendizaje nunca se acaba y aprendemos de todos. Exacto. Muchas gracias. Contrario. Pues bueno, igual agradecerles, doctores. Es un gusto estar con ustedes. Y bueno, yo me llevo estas 3 palabras, ¿no? Inclusión, ajustes razonables y la empatía, que es lo más importante. Claro. Y de verdad es un gusto tenerlos aquí. Al contrario. Gracias. Doctores, adelante, Muchas díganos gracias. algo para cerrar. Pues yo quiero reconocer particularmente a ustedes dos. Me consta, lo sé, lo he visto, entiendo que con anuencia, dirección del doctor, pero me consta el esfuerzo que han hecho por lograr esta visibilización, y creo que si esto es un éxito y un logro es de ustedes. Y muy personalmente agradecérselos, reconocérselos y aplaudírselos. Muchas gracias. Doctor, Bueno, yo también, igualmente, agradecerles la invitación, hacerme partícipe de estos eventos, que es, como bien lo dijo el doctor, poner nuestro granito de arena en un tema tan complejo y visibilizar este tema en todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos. Agradecerles infinitamente y reconocerles y felicitarles por esta labor que están realizando, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que no sea la última vez que nos vemos. Creo que aquí ya me llevo varios videos que podemos hacer. Muy En bien. esta parte, y en estas charlas, insisto, Claro. que nos puedan dar información a nuestros compañeros, que es lo que queremos. Sí. Ese es el objetivo de esto, que ellos puedan verlo en un espacio de tranquilidad, que puedan reflexionar, que nos escuchen, que también hagan esa crítica constructiva, decía yo. Tenemos que dejar de ser criticones y ser críticos. Si cambiamos esa palabra, ya la hicimos. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, también agradecer toda la, pues, la participación de Marco. Gracias, Marco. Gracias, Marco. Muchas gracias. Que está detrás de cámaras. Tras bambalinas, decíamos. Pero muchas gracias, Marco. de verdad. Te agradecemos mucho. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Bye. Hasta Hasta luego. Hasta luego.